Dios. A veces es bonito uno encontrarse con la gente en una cena, en una esquina, compartiendo. Qué más feliz es cuando uno se reúne en torno de la palabra de Dios. No para creernos que somos los mejores, sino para saber que lo necesitamos. En Deuteronomio estamos en los versículos 13, 12 y 14, donde una de las formas de adorar a Dios es la obediencia. El cumplimiento de esas normas de los alimentos o esa dieta alimenticia que vimos en el capítulo 14 era una evidencia de que el pueblo de Dios era obediente hasta esos mínimos detalles. ¿Cuáles mínimos detalles insignificantes? Oye, ten cuidado con lo que comes. Puede ser inmundo o limpio. La santidad y la obediencia se demuestran en la dieta alimenticia, y dicen muchos. Pero una forma de adorar a Dios era presentarse en obediencia a Él. Y también en Deuteronomio 14, 22 al 15, 23, nos va a mostrar unas formas de adorar más a Dios. Él presenta unas formas de adorar a Dios que uno dice, bueno, ¿cómo adoran los israelitas a Dios? Sí, de aquí en el versículo 10 hasta el 14, hasta el 15, 23, está hablando cómo tenemos que adorar a Dios. Pero en esta porción habla de 3 maneras de cómo tenían que sacrificar o cómo tenían que adorar a Dios. 3 formas como ellos tenían que adorar a Dios en lo material. El primer tema que hoy vamos a tratar es el diezmo. El segundo tema que vamos a tratar a mitad de semana es el año de remisión. Y después la consagración de los primogénitos. 3 formas donde el pueblo de Israel tenía que alabar, honrar, santificar a Dios. Y como yo decía, ¿cómo le pongo ese título al estudio de esta mañana? Quiero orar más. Yo quise poner ese título, quiero orar más. Pero suena como pidiendo, ¿cierto? Pero ese era el pensamiento de los primeros cristianos cuando Jesucristo le enseñó. Pero es el mandato del diezmo. Y por eso el título del estudio de esta mañana es el mandato del diezmo. Mandato del diezmo. Y lo vamos a verlo en el versículo 14 de Deuteronomio y vamos del 22 al 29. En esta porción va a ser el mandato del diezmo. ¿A quién le está exigiendo el mandato o a quién le está exigiendo Moisés el mandato del diezmo? Al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en la frontera de la tierra prometida. Iban a entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel, donde estaba todo. Y Dios le estaba diciendo a ellos, por medio de Moisés, oye, ustedes van a entrar a una tierra bendecida, próspera. Pero también ustedes tienen que no tienen que olvidar algo. El proveedor es Dios. Y usted también tiene que alabar a Dios con su ¿qué? Con su obediencia. Pero también alabamos a Dios con nuestras ¿qué? Ofrendas. Y una de ellas era el diezmo. Y ese es el título de hoy, el mandato de diezmo. Y yo dije, ¿qué imagen pongo? Una persona andando o una persona... No, la palabra de Dios. Y ese mandato era ¿para quién? El pueblo de Israel. Pero vamos a mirar que hoy mucho dice, ese mandato ya está abolido. Ese mandato está abolido porque el Nuevo Testamento abolió el Antiguo.
Jesucristo dijo, yo no vine a abolir nada, vine a cumplir la ley. Y muchos hacen eso. Ese mandato está vigente. Muchos dicen que ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Porque vamos a Deuteronomio 14 y vamos a estudiarlo. Pero antes de eso, cierre sus ojos para hacer la oración inicial. Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos haber pasado una noche en paz, en tranquilidad y estar en este lugar buscando este alimento espiritual. Por favor, Señor, que sea tu palabra, que no sea interpretación de ningún hombre, sino que sea tu palabra hablada por medio mía, Señor. Gracias, Señor, por alimentarnos espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos con Deuteronomio 14, del 22 al 29. Es cortico. ¿No? ¿Y me colaboras? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Gracias, Nubi. Mire que el versículo 22 al 23 nos dice el mandato del diezmo. Mire que cómo comienza el versículo 22. ¿Quién me colabora? ¿Y qué? Indefectiblemente diezmarás. La palabra indefiniblemente quiere decir puntualmente, fielmente, sin fallar. Dios había provisto bendición al pueblo de Israel de una manera sobrenatural. Ellos tenían que servirle a Dios. Esa bendición debía de dar el diezmo, era una 10ª parte de todo los frutos de la tierra y del ganado. Este diezmo había de comerlo delante de Jehová en el lugar que él estableciera. Recuerden muy bien que en este momento no había templo. El tabernáculo hasta ahorita estaban formando, y Dios le había dicho a ellos en los versículos 11 y 12, ojo, se tienen que reunir y en el lugar donde yo diga. Y él estaba poniendo un lugar, y acá él está diciendo, en ese lugar tienen que llevar los diezmos y comerlo delante de él. Esta sería una fiesta especial delante de Dios. Pero acá dice 23, la comerá delante de Dios cuando se entregaran los diezmos en el lugar que Dios haya puesto, o en el tabernáculo, o más tarde en el templo. Era una parte, o la 10ª parte. Se disfrutarían de una comida, de una ceremonia en presencia de Dios. El resto se entregarían al sacerdote. ¿Para qué era el diezmo? Para aprender a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este era el propósito del diezmo. Era edificar en honor y en reverencia a Dios. Sí,
Dios le quería decirle a Israel, el propósito del diezmo es para que, ¿qué? Para que aprendan a temerme. La Biblia viviente o viva dice esa porción 23, el propósito del diezmo es enseñarte a poner siempre a Dios en primer lugar de tu vida. Eso le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel. Pero aquí, el 23, del 24 al 27, el diezmo para aquellos que vivían lejos del tabernáculo. Acá muestra la descripción de aquellas personas que vivían lejos del tabernáculo o el lugar que se estaba formando. Ellos humanamente le caía difícil llevar el diezmo de las vacas. Digamos, fueron 100 vacas. ¿Cuántas vacas tenían que llevar? 10. Si cultivaron tanto cultivo y fueron tantas toneladas, pongámosle unas 500 toneladas, ¿cuántas tenían que llevar? 50, era mucho. Ellos no tienen como camión. Entonces Dios sabía la dificultad de ellos y le dijo a aquellas personas que estén lejos, ¿qué tienen que hacer? Venderlas. Venderla y guardar el diezmo para cuando llegaran allá, ¿qué tenían que hacer? Dar el diezmo. Pero muchos decían, bueno, pero ellos compraban las vacas o la cantidad nuevamente y la ofrendaban en ese lugar. Y eso era muy normal que ellos hacían. Pero mire que en esa práctica, siempre hay fallas o personas que se aprovechan. Y no fue la excepción de esa bendición que Dios puso a Israel. Bueno, los que no puedan traer el diezmo, véndalo y pues vengan al templo y compran. Eso formó unos que llamaban el cambistas, que cambiaban el diezmo o por dinero. Ellos se aprovechaban de ese momento. Como así, lo vieron como negocio y ya abusaban. Y eso fue que empezó a dañar el templo. Recuerden una historia muy conocida que está en Mateo 21, del 12 al 13, o Juan del 12 al 13 al 16. Una que todos conocen, que cuando Jesucristo llegó al templo, ¿qué hizo? Entró al atrio. Ojo que en el templo habían varios atrios. Y el primer atrio era el atrio de los ¿qué? Gentiles. Los gentiles podían entrar al templo, ¿sí sabían? No podían entrar a otro patio. Había un patio general, un atrio que era general, donde se vendían todas las cosas y donde casi siempre Jesucristo enseñaba, porque ahí estaban los gentiles. Y en ese atrio vendían los ¿qué? Cambistas. Ellos vendían las vacas, las ovejas, porque mucha gente venía a ofrendar. Y Jesucristo, ¿qué hizo cuando vio todo eso? No es que ustedes ¿qué están haciendo? Negocio. Cogieron la casa de Dios como una cueva de ladrones y botó todo. Mire que la idea era buena, pero el hombre la corrompió. Ojo, la idea era buena porque Dios pensó para aquellas personas que estaban lejos que pudieran traer el diezmo. Mire que Dios no complica el mandato de Él, ayuda a que la gente lo cumpla. Pero mire que el ser humano quiso negocio, como hoy en día, tristemente decirlo. El diezmo era para que la persona temieran a Dios, el pueblo de Israel. Hoy en diezmo muchos lo ven como un negocio. Qué triste. La gente corrompe las cosas que Dios ha puesto. Y acá pasó lo mismo cuando en este mandato del versículo 24 al 27, donde Dios hace la excepción a los israelitas que estaban lejos para ofrendar, le dice, vendan su diezmo y vuelvan al templo para diezmar. Algo importante. Pero mire que también el versículo 28 al 29, el diezmo en el tercer año. Muchos dicen que ese diezmo era diferente al diezmo anual.
Otros dicen que no, que era el mismo, pero ya no era destinado para los mismos, sino para los ¿qué? Los pobres, para la tribu de Leví, porque recuerden que la tribu de Leví era apartada para el servicio de Dios y necesitaban comer, para los pobres, para las viudas y para los ¿qué? Huérfanos. También ellos tenían que participar 3 años del diezmo y lo daban para el beneficio. ¡Wow! Era bonito. Era como algo bonito la forma que Dios estaba expresando el diezmo. Era para él, primero, para honrar a Dios, para temer a Dios. Segundo, si tú no puedes, no te compliques, llévalo, pero hay beneficios. Desafortunadamente en esa exerción muchos se aprovecharon y vieron eso como un negocio. Pero ahora en cada 3 años tenían que ayudar de esa parte, ponerla para los levitas. Los levitas eran los sacerdotes, para las madres, las viudas, los huérfanos y los ancianos. ¡Wow! ¡Qué rico poder bendecir! Y esa era una función del diezmo, para que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras de tus manos que hicieres. Era el objetivo de Dios. Dios quería mostrarle a él, o Moisés quería decirle al pueblo de Israel, por favor, sean fieles ¿a quién? A Dios. Sean fieles a Dios en el 10%. Moisés le estaba diciendo ¿a quién? Al pueblo de Israel, sean fieles en el 10%. ¿Por qué? Porque ustedes están disfrutando una tierra prometida. ¿Quién se la está dando? Dios. Todo eso es de Dios, pero Dios dijo, disfrútenlo. Yo nomás quiero el 10%. Que ustedes lo devuelvan en acción de ¿qué? De gratitud. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel. ¡Wow! Y le está diciendo, mire, también cuando usted le devuelve ese diezmo, obvio, el objetivo era honrarme, glorificarme, también que ustedes temieran a Dios, también era una parte también para ayudar al pueblo, a los levitas, a los huérfanos, a las viudas y a los ancianos. Vale la pena notar que el propósito del diezmo era enseñar a los israelitas a temer a Jehová. Versículo 23. El objetivo principal de este diezmo era que el pueblo de Israel quisiera temiera a quién, a Jehová. En pocas palabras, el propósito de ese diezmo era que el pueblo de Israel fuera obediente. Recuerden, hace 8 días vimos los alimentos limpios e impuros. El objetivo de esa prohibición, ¿para qué era? Ser la diferencia. Sí, yo no lo hago por Dios. Soy diferente. Ese diezmo también era lo mismo. Porque los únicos que diezmaban, ¿quién eran? El pueblo de Israel. Y las demás naciones, ay, mire, tan fieles. Sí, independientemente, yo soy fiel. Y miren, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel son fieles en sus diezmos y sus ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a ellos, ¿cómo dice la primera? Indefinitivamente diezmará. Eso era un mandato al pueblo de Israel. Y ese mandato sigue vigente, porque el Antiguo Testamento no está abolido. Es una confirmación. Sí, mire que el Nuevo Testamento es una confirmación de lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Pero sigue. Ay, que la ley no sirve para nada. ¿La ley a usted no le sirvió para mirar su condición pecadora? ¿Sí o no? A mí me sirvió. Sabiendo que la ley, o sea, los 10 mandamientos, ¿qué me sirvió con eso? Que yo necesito una persona que me justifique, que es Jesucristo. Y la ley no está abolida. Pero la ley, yo ya no estoy bajo la ley, bajo la gracia. Hay que comprender eso. Pero mire que aquí, en el Nuevo Testamento, no ordena el diezmo. En el Nuevo Testamento no ordena el diezmo. Ciertamente habla positivamente de él.
Pero si usted va a leer el Nuevo Testamento, no ordena el diezmo, pero habla positivamente de él. Cuando se realiza de un corazón correcto, es bueno. Lucas 11:42. Mire que en Lucas 11:42 aparecen los famosos fariseos. Hay de vosotros, fariseos, que diezman, lamentan, ¿y qué más? ¿Está ahí también? Sí. ¿Y qué pasa? Sí. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Mire que los fariseos, ¿qué hacían? Diezmaban, pero dejaban de un lado ¿qué? El amor. Dios no quiere que usted diezme y deje el amor a un lado. Mire que Él está diciendo, oye, hay de vosotros, fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, y pensáis y pasáis por alto la ¿qué? La justicia y el amor de Dios. Muchos lo hacen por cumplir, pero lo que el Nuevo Testamento sí habla en mucha claridad es la implicación de ¿qué? De dar. De dar. El que da debe ser regular. Aquella persona que demos o que dan tiene que ser regular, planificado y con un propósito. Mire que cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, Dios lo motivó a que Él le llevara el Evangelio a quienes, a los gentiles. Y muchos hermanos en la fe empezaron a dar por amor a la obra. Y Dios puso en el corazón de Pablo dar una ¿qué? Ofrenda. Nosotros ya estudiamos Corintios, ¿cierto? Entonces, una ofrenda. A dar la ofrenda. ¿Y esa ofrenda era para qué? Para continuar la obra, para el sostenimiento de los santos, para llevar el Evangelio. Pero era una ¿qué? Ofrenda. Una ofrenda especial. No era un diezmo. Y una ofrenda, lo dice, que la ofrenda debemos ser generosos, libres y con alegría. 2 Corintios 9:7. ¿Cómo dice 2 Corintios 9:7? No la sabemos, ¿cierto? Dado que en el Nuevo Testamento no enseña del diezmo, una porción, no enseña en el Nuevo Testamento el diezmo, pero una porción no se puede decir cuánto. Pero un creyente que dice, yo no diezmo, es alguien que tiene egoísmo. Aquella persona que es creyente dice, yo no ofrendo, esa persona tiene egoísmo. ¿Por qué? La ofrenda, ¿para qué es? Para extender el Evangelio, para el sostenimiento de la obra. Ya, el diezmo era para temer a Dios. Esta ofrenda es para extender el Evangelio. Hay que hacerlo con amor. Sin embargo, dado que la ofrenda debe ser propuesta, debía dar un porcentaje. Sí y no. El diezmo, un porcentaje del diezmo es apenas lo normal, lo básico. Si usted quiere una ofrenda y dice, no sé cuánto, el 10% es una ofrenda, un porcentaje normal. Pero si usted no puede, del 5, para que su fe vaya creciendo, dependiendo, porque es entre usted y quién, y Dios.
Pero el 10% es un buen punto de referencia y de práctica. Por otra parte, es un momento bonito cuando uno diezma o cuando uno ofrenda para decirle: Señor, lo hago por amor. ¿Por amor a quién? ¿Al pastor? No. ¿Al líder espiritual? No. ¿A la denominación? No. Si usted lo está haciendo por eso, no lo haga. Lo tiene que hacerlo por amor a Cristo, por amor a Dios, por amor a los perdidos. ¿Por qué a los perdidos? Porque gracias a su ofrenda el lugar se mantiene para extender su palabra. Ya, no lo está haciendo egoístamente, lo está haciendo pensando en el necesitado. Si usted tiene esta pregunta: ¿cuánto es lo menos que puedo dar? Y aún así agradar a Dios, no lo haga. Hay muchos que tienen esa pregunta: ¿cuánto tengo que dar menos para agradar a Dios? No lo haga. Nuestro corazón no está en el lugar correcto cuando usted piensa: ¿cuánto es lo mínimo que puedo dar para agradar a Dios? No lo haga. No. Si usted es entre usted y Dios. Muchos estudiosos han dicho que el diezmo, el 10% es una base muy, ni para allá ni para acá, apenas. Muchos dicen que es lo mínimo, que ya en el Nuevo Testamento lo hagamos por gratitud, es más. ¿Sí? Hay personas que en nuestro corazón no están en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque lo hacen para que la gente lo vea. La ofrenda de diezmo tiene entre tú y Dios. No estamos obligados por un diezmo. Tenemos que tener la misma actitud, o debemos tener la actitud, o adoptar la actitud de los nuevos creyentes primitivos, que ellos decían: no estamos obligados por el diezmo, pero podemos dar más. Hoy mucho ni eso. A veces ni siquiera sacamos un tiempo para ofrendar a Dios. Si usted no puede sacar un tiempo para la intimidad con Dios, menos va a sacar un tiempo para ofrendar a Dios. Y menos va a sacar un porcentaje, una ofrenda para Dios. Ya, es muy fácil. Si usted le cuesta sacar 5 minutos de su tiempo para hacer su devocional y ofrendarlo a Dios, le va a costar 1 hora y media, o 2 horas, o 3, 4 horas en el servicio a Dios. Y más le va a costarle que usted sacar una ofrenda para Dios. Pero muchos no lo hacen. Dar y administrar las finanzas es una cuestión espiritual. Mire que en la palabra del mayordomo infiel no lo dice. Lucas 16:11. Está detrás de pantalla. No lo puse, no. Lucas 16:11. No está bueno. ¿Qué dice? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire que esta palabra de mayordomo infiel, muchos dicen que todos los cristianos somos ¿qué? Mayordomos. Sí, que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Ay, pero yo trabajé y hice la casa. ¿Quién te dio la sabiduría para que trabajar?
Y acá está diciendo, si usted es un mayordomo muy fiel, si no ha podido ser fiel en las cosas insignificantes, que no tiene valor, no va a ser capaz en las cosas bien. Miren, perdónenme a aquellas personas que viajaron, perdónenme, pero si usted no fue fiel en buscar un lugar, al menos para recibir la palabra de Dios, ay, pero es que ese lugar era mala doctrina, no, porque su deber como hijo de Dios es congregarse. Si usted no fue, no es fiel. Si usted en esas vacaciones no fue fiel de reunir a su familia, hagamos el devocional, no es fiel. No es fiel. Dios primero no quiere que usted sea fiel en la parte económica. Porque mire lo que hemos estudiado. ¿Qué estamos estudiando? Cómo adorar a Dios. Un lugar primero. Una actitud primero. Mostrándole las cosas insignificantes. ¿Cuáles son las cosas insignificantes? Ay, es que, bueno, esto no puedo comer. ¿Por qué? Porque lo hice y ya. Él ordenó, ya no me complico, soy obediente, porque lo quiero honrar. Si usted no es capaz de honrar a Dios en las cosas insignificantes, mucho va a ser difícil que usted lo haga en la parte material. Mire, Dios no necesita su diezmo, ni su ofrenda. Él es Dios. La iglesia no necesita su ofrenda ni su diezmo. Si es la obra de Dios, ¿quién la sostiene? Dios. Ya. Lo que Dios sí necesita ver es que usted sea obediente y le muestre la gratitud a Él, su amor a Él. Independiente, llámelo diezmo o ofrenda. Llámelo el porcentaje que usted sea, como el Corintios 9, 2 Corintios 9, 7, da como propósito en su corazón, no con qué, con tristeza, sino con qué, sí, sino con alegría. Oye, Jesucristo lo dijo muy bien en Mateo 5, del 17 al 20. Jesús no había venido para abolir la ley. Y damos esa porción del Mateo 5, del 17 al 20. ¿Quién me colabora? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo aclaró que no había venido a abolir la ley. Muy bien Él lo hizo. Cualquier mensaje queriera que Él había venido a abolirla, no el de Él. Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Vino para hacer posible el cumplimiento de la ley que exigía un culpable. Aquella persona que moría, la ley que exigía. Un pecador que exige la ley, muerte. Eso es lo que exige la ley. La ley exige, usted que violentó la ley, muerte. Eso es lo que exige la ley hasta el día de hoy. Pero es que nadie puede ser justificado por la ley. Ninguno va a ser salvo por la ley, porque la ley no la va a cumplirla.
Pero nosotros somos justificados por la obra de Jesucristo. Ustedes no van a ir al cielo porque hayan cumplido la ley. Ustedes van a ir al cielo por la obra de Jesucristo. ¿Sí me van a entender? Es fácil. Entonces, cuando Dios juzgue, la base va a ser la ley. Pero mi pregunta es, ¿usted es justificado por Jesucristo? Al otro lado, aunque es cierto que él tenía que cumplir la ley, ningún hombre podía. La ley del diezmo. Hoy hay cualquier persona que se han aprovechado de eso. Como lo que dije cuando muchos tomaron ese beneficio que Dios puso a los israelitas. Si usted está lejos, puede vender el diezmo y cuando venga acá al templo, cómprelo y diezme. Muchos se aprovecharon de eso. Los esclavistas se aprovecharon y vieron como negocio. Lo vieron como negocio. Hoy muchos, tristemente, se han aprovechado por la ofrenda y el diezmo. Se han aprovechado. ¿Por qué? Porque dicen, Dios quiere el diezmo, quiere su dinero. No. Dios quiere que usted sea obediente. Dios quiere que sea fiel a Él. ¿Y cómo uno le muestra a Dios ser fiel? ¿O cómo uno le adora a Dios? Trayendo, obediente, siendo obediente. ¿Cómo voy a ser obediente? Miren, se lo puso en las dietas alimenticias. Ustedes muéstrenme que son obedientes y que me aman. Pero es que no podemos comer marranito, porque había esa cuestión. Y Dios dijo, ¿quién puso los animales limpios e impuros? Dios. Él sabrá la razón, pero era para que las personas fueran diferentes, el pueblo de Israel fuera diferente. También puso otra pequeña característica para que nosotros mostráramos que éramos diferentes y que le amábamos el diezmo, la ofrenda. Usted y yo no tenemos que ofrendar porque nos digan. Usted no tiene que diezmar porque le digan. O no diezmar porque no le digan. Es que ya no es bíblico diezmar. Para el pueblo de Israel, hoy es bíblico. Para los gentiles, estamos sobre la gracia. Nosotros damos ¿por qué? Por gratitud, por agradecimiento. Que cojo ese porcentaje que es lo normal, sí. Pero usted también tiene que saber dónde diezmar. Ojo, eso sí, para mí como ministro es importante. Usted no vaya a diezmar donde en un lugar se aprovechen y eso lo vuelvan negocio. Sí, es entre sí y usted no tiene que juzgar de diezmo y es entre tú y Dios, ya lo cumpliste, lo trajiste al lugar que Dios quiso, pero lo que hagan el diezmo o lo que hagan con ese dinero es entre Dios y la persona encargada. Por eso que uno también tiene que saber muy bien cómo están. Yo le comento a las personas que no saben. Yo no sé qué persona diezma, ni qué persona ofrenda. Gracias a Dios hay un equipo aquí en la capilla que cuida mi corazón. Porque a mí Dios me puso a enseñar la palabra de Dios. Hay un equipo que es la parte administrativa, la junta administrativa, que ellos miran qué persona diezma y acá están esa junta se saca de las personas asistentes. Acá hay 2 personas en este momento, que es Rosemary y doña Grace. Bueno, se fue. Ahí está doña Grace, son parte de la junta, que ellas miran los diezmos y que esos diezmos sean ¿qué? Para la obra de Dios, que sean para el beneficio. Sí, lo estamos enseñando. Pero es que en el tercer mes lo hacían para ayudar a la gente. No me gusta decirlo,
pero me toca también decirlo en ese momento. Ahí está junta que me supervisa a mí. Cualquier cosa que yo vaya a comprar, tengo que tener la aprobación de la junta, o si no, no se compra. Una vez en el mes se revisa, ayer hubo la reunión con la junta y miramos las finanzas, qué fue lo que se gastó, cuánto entró y todo. ¿Por qué? Porque ese dinero de quién es, de Dios. Segundo, eso es importante, es el acta que ha firmado. Ellos y yo le servimos a Dios. Ese dinero no es para el beneficio, pero nosotros lo hacemos porque tenemos que ser transparentes. Ahora mi pregunta, ¿usted le está dando a Dios? Sí. Ahora me voy a otra. ¿Usted le está dando a Dios su tiempo? ¿Usted sacó su tiempo antes de venir acá para hacer su devocional? Su devocional. Sí, es que voy para la iglesia, independientemente. Al menos en su devocional dijo, Señor, voy a ir a la iglesia, por favor, que esta persona sea guiada por ti, que sea un alimento apropiado para mí. ¿O usted no ora? ¿Usted no ora por los alimentos? Muchos dicen únicamente en casa, porque cocina mi esposa, afuera no. Sí, muchos esposos eso. Pero mire, usted, ¿cómo está diezmando? ¿Cómo está ofrendando? Porque alguien me dice o no. No, usted tiene que ofrendar y diezmar. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Usted, cuando usted ofrenda o diezma, usted le está diciendo a Él, Señor, lo estoy haciendo para que el Evangelio sea extendido. Miren, no me gusta decirlo. Acá está la junta administrativa, todo, y cualquier compra, ellos me aprueban. También la iglesia ayuda a los necesitados. Si alguien pasa por necesidad, la junta, nos reunimos, hay que ayudar a este hermano y hemos ayudado. Que usted no lo va a verlo ni por Facebook, ni por fotico, no. No, porque nosotros lo hacemos para Dios, no para figurar. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, hay unas familias que son bendecidas con un mercado mensual. A veces Dios usa a hermanos del extranjero para bendecir. Pero créame, yo como persona encargada y la junta, tratamos que esos dineros sean bien invertidos para los necesitados. Me gustaría hacer un proyecto con los abuelitos y darle una atención adecuada. Pero si las personas a veces ni dudan en ofrendar. Y por eso le digo a ustedes, si ustedes van a diezmar, tengan muy bien a dónde van a diezmar. Yo le digo, ustedes están en toda la libertad en este lugar, en pedirle las cuentas a Rosemary, levantan la mano Ros, y a doña Grace, pueden ir ante ellas les muestran los libros contables con la contadora, porque nosotros, ¿qué vamos a tener miedo? No, lo que entra se invierte acá, no es para el beneficio del pastor. Y eso es lo que hago, y eso es lo que enseñamos hoy. Que estoy obligado. No. 3 minutos me quedan. Bueno, listo, vamos a orar por la ofrenda y que Dios lo bendiga. Ya.